médico Carlos Eduardo Acosta. Médico, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtico, y al Día Noticias. Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para todo el equipo de CIA Radio y lógicamente para la amable audiencia. Son muchos los temas que tenemos. Tenemos, ahí sí como es en cartilla trazada, señor representante, porque lo que acaba también de destacar José Luis, el tema de la seguridad o inseguridad en Bogotá, proyectos de acuerdo frente a la ética médica que viene sacando adelante el representante Carlos Eduardo Acosta. Pero lo que nos tiene metidos a la sociedad, porque ya se vuelve una confrontación de ideas y de planteamientos sobre si se debe o no se debe aprobar y entregar esa viabilidad de la eutanasia en Colombia, una muerte digna como se le ha llamado, señor representante. Pues Carlos, es un proyecto y todos tienen que ver, porque creo que esto también tiene que ver con la ética médica. Es que ahora nos están vendiendo esta falsa idea de derechos, como el derecho a la muerte digna. Yo creo que la dignidad está en la vida y el verdadero derecho, el fundamental, el primero de todos, es el derecho a la vida. La muerte es un solo instante. Entonces yo siempre les hago la pregunta en los debates: ¿qué muerte es indigna? Si estamos luchando por una muerte digna. Y resulta que no hay un atropellado, un accidente, un quemado, un enfermo crónico, etcétera. ¿Cuál muerte es indigna? Porque es que la dignidad está en la vida. Yo creo que ya estamos, Carlos, en casi en la tercera parte del siglo XXI, cuando tenemos unos avances médicos, de conocimiento, de capacidades, que nos hacen tener opciones menos violentas, menos traumáticas y más humanas para gestionar ese final de la vida de nuestros pacientes, acompañarlos, y esa es la especialidad médica de los cuidados paliativos. Entonces el tema, más que polémico, yo creo que hay que desideologizarlo y ponerle un poquito de sentido y tratar de pensar primero en las personas y luego sí en el sistema o en las instituciones. John Didier Rodríguez Marín, José Luis Ramírez, Eliezer Ortiz. John Didier, le escucha al señor representante a la Cámara por Bogotá, el médico Carlos Eduardo Acosta. Sí, representante, muy buenos días. Pues estaba pensando si preguntarle u opinar, porque es que dan unas ganas de opinar sobre este tema, porque es que yo creo que esta crisis que está viviendo el país es responsabilidad del Congreso de la República. Fíjese usted, se abre una ventana, aunque la Corte Constitucional, como el Congreso no legisla, los fallos de la Corte Constitucional están legislando. La Corte Constitucional se acaba de pronunciar y ha dicho, un fallo de la Corte Constitucional amplió la eutanasia a enfermedades no terminales. Hágame el pequeño favor. Entonces, como el Congreso no legisla, pues la Corte sí cumple el papel de legislar. Entonces, eso es un comentario. La pregunta es, porque además el mundo está al revés en este momento con el tema de la justicia. Los criminales en libertad y los que se defienden a la cárcel. Por ejemplo, el que mata a un policía en libertad y el policía que no supo capturarlo, que se equivocó, empapelado y es posible que pierda el trabajo. Entonces, ¿usted le ve solución a esto? ¿El Congreso de la República será que asume la responsabilidad de esta crisis que tiene la sociedad colombiana? John Didier, muy buenos días. Pues la verdad, yo escucho eso muchas veces y la verdad es una falsa premisa. Casi que se nos volvió un común denominador mirar hacia el Congreso para culparlo de cosas, pero resulta que el Congreso sí legisla. Lo que pasa es que no necesariamente legisla en el sentido que quieren los magistrados. El tema de la eutanasia se ha discutido ya 2 veces en plenaria y ya viene la tercera vez en 3 años, es decir, todos los años se ha discutido. ¿Qué es lo que pasa? La plenaria de la Cámara lo ha negado, ha dicho no, y la legislación colombiana ya tiene incluido el tema. El homicidio de propiedad no existe en Colombia, y el tema del aborto, que es otro tema sobre el que nos dicen que no se legisla, pues también ha sido negado, y resulta que el Código Penal colombiano tiene el aborto como un delito en su articulado. El tema es muy claro. Es decir, el problema no es que no legisle, es que no se legisla como los magistrados quieren que se legisle, y ahora pretende un poder del Estado darle órdenes a otro poder del Estado, decirle qué es lo que tiene que hacer. Es como si el Congreso le dijera a la Corte cómo tiene que hacer el fallo, porque si no lo hace es que no dio fallo. No, resulta que legislar también es decir no. No, legislar no es decir sí, ni aprobar todo lo que se presenta en el Congreso. Entonces, no más en este periodo, en 3 años, en 3 oportunidades se ha discutido el tema. Creo que es de los temas
más ampliamente discutidos en el Congreso de la República, y no solamente en el proyecto de eutanasia John Didier, sino también en el proyecto de ética médica, porque es que resulta que ahora nos quieren hacer creer que el matar es un procedimiento médico, que la eutanasia no es un procedimiento médico y que además que un procedimiento es un derecho. Mire que a esto hay que ponerle un poquito de sentido común. El médico está hecho para todo lo contrario. Cuando nosotros estudiamos medicina, estudiamos para proteger la vida, para aliviar el sufrimiento, para acompañar a nuestros pacientes, no para eliminarlos. En el Congreso me dijeron que esa era una palabra muy dura, que no se podía usar, pero un acto intencional para cegar la vida de una persona se llama eliminar la persona, eliminar la vida. Llámenlo como lo quieran llamar. Entonces yo les estoy diciendo, si la Corte cree que matar a las personas que tienen enfermedades terminales o peor ahora, enfermedades crónicas, incurables y progresivas, dentro de las cuales además le puedo decir que están la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, porque es que acá se hacen cuentas de servilleta, pero no se habla técnicamente, ¿sí? Entonces, pues si eso es lo que quieren, busquen otros verdugos, no tienen que ser los médicos, armen su propia corte de eutanasia o de inquisición y eliminen las personas ellos, pero ¿por qué tienen que obligar a los médicos a matar? Que se busquen otro que haga el trabajo sucio, John Didier. Esa es mi posición y en eso he sido muy, muy claro en el Congreso de la República. Bueno, y si el Congreso ha legislado sobre la eutanasia, ¿qué ha dicho el Congreso? Que se puede, según ese fallo de la Corte Constitucional, que acaba de decir que la eutanasia se puede aplicar a enfermedades no terminales, en lo que aprobó el Congreso, ¿qué se dijo sobre eso? ¿O fue que quedó un vacío ahí, un bache? John Didier, no, el Congreso le ha dicho no a la eutanasia. Nosotros no creemos, o la mayoría de los congresistas no creen que una práctica eugenésica como eliminar a los más débiles sea posible en Colombia, además por otra cosa, porque es que ya existe la especialidad de cuidado paliativo, que además es una especialidad médica muy bonita, donde se acompaña al paciente. Médico, perdón, pero entonces, ¿cómo hacemos para que la Corte Constitucional deje de legislar? Pues cambiar la Corte, John Didier, porque es que resulta que acá ha corrido en el país un cuento de que la jurisprudencia está por encima de la ley y por encima de la Constitución. Entonces tenemos una Corte que a través de fallos de jurisprudencia interpreta las palabras, las cambia el sentido de las cosas, etc. Entonces esto es un problema, mire, y ese no es un problema solo de acá. La verdad, en el exterior están estudiando en las facultades de Derecho el caso de nuestra Corte Constitucional, porque nuestra Corte no es constitucional, es constituyente. Nuestra Corte aquí interpreta los fallos y lo que quieren 9 personas que si yo le pregunto a la gente en la calle quiénes son los 9, nadie sabe. Son personas que nadie eligió y que están decidiendo la vida de los colombianos y los temas más importantes de Colombia a través de fallos de jurisprudencia. Recuerde, John Didier, la jurisprudencia en Colombia es un criterio auxiliar del derecho, no está por encima de la ley ni por encima de la Constitución, hay prelación normativa. Entonces a mí me parece un exabrupto que desde un fallo de jurisprudencia de la Corte se le den órdenes al Ejecutivo, por ejemplo al Ministerio de Salud, para que reglamente temas cuando no están reglados en la ley, porque es que uno no puede sacar resoluciones por gusto, uno tiene que sacar las resoluciones de acuerdo a lo que está en la ley. Por eso yo también veo que están poniendo al Estado colombiano en una encrucijada. Y esto es un desorden administrativo tremendo. Entonces, si no guardamos la división de poderes, la prelación normativa y que los debates se den donde se deben dar, pues hombre, es muy difícil. El debate se ha dado en el Congreso ha dicho no. 3 veces ya casi que vamos para la tercera. Entonces, decir que el Congreso no legisla, creo que por lo menos no legisla de acuerdo a lo que ellos quieren, eso sí es cierto. Y gracias a Dios y esperamos tener un Congreso independiente, un Congreso serio y un Congreso que de verdad represente lo que quiere la sociedad. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Y yo decía que no sabía si opinar o preguntar, porque es que realmente estas decisiones de la Corte Constitucional, por no decir que me tiene mamado, me tiene fatigado, esa manera de destruir sociedad, que además es una frase y una afirmación que yo he hecho en reiteradas oportunidades. Lo que hace la Corte Constitucional es destruir sociedad. Pero entonces no sé si mis compañeros de la mesa de trabajo, Eliezer, José Luis, tienen preguntas para el representante de la Cámara, Carlos Acosta. José Luis. Con el doctor Carlos Acosta, un gusto saludarlo. Doctor Carlos Acosta, le voy a apoyar a John Didier
en lo siguiente: ¿quién nombra a los magistrados? ¿De dónde salen las ternas? ¿De quién da los nombres? ¿Quién los pone a funcionar? El Congreso, doctor. José Luis, buenos días. Sí, el tema es muy complejo. Mire, se presentan las ternas y quien elige los magistrados es el Congreso de la República, pero recuerde que los periodos de los magistrados son de 8 años. Es decir, cuando nosotros llegamos al Congreso estaban elegidos los magistrados, ¿sí? Y ahorita, lógicamente, hay un desbalance en la Corte entre los magistrados que son de un corte más liberal, de izquierda, digamos, y magistrados que sean pro vida o que sean de talante más conservador en asuntos sociales. Entonces, el tema es que mire el peligro de que de acuerdo a la persona que se ponga, entonces sale la jurisprudencia. ¿Sí me entienden? Aquí no se está guardando la norma de normas, que es un principio de la República, que es la Constitución, sino que tenemos una corte, o unos magistrados, mejor, no una corte, unos magistrados que interpretan las cosas a su gusto y sacan fallos y sentencias a su gusto en vez de apegarse a nuestra Constitución, que es una Constitución defensora de la vida, garante de derechos como la que más. Yo creo que ahí es donde está el problema y sí, por supuesto, yo creo que una gran responsabilidad que tiene el próximo Senado y el próximo Congreso de la República es elegir muy bien los magistrados que se van reemplazando en la Corte, porque mire que de acuerdo a los intereses personales de cada uno nos van dejando estas sentencias y esta jurisprudencia. Ahora están a punto, precisamente uno de los magistrados salientes, de dejarnos una jurisprudencia, una sentencia sobre el tema de aborto, donde parece que quieren poner o despenalizar totalmente la práctica del aborto en cualquier momento de la gestación. Y eso también, mire que es un tema muy complicado porque aquí estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de seres humanos y es el colmo que pleno siglo XXI tengamos seres humanos a los que no se les reconocen los derechos por gusto de algunos magistrados. Eliezer. Don Eliezer Ortiz. Carlos Hernández. Sí, señor. Pues, representante, uno de los temas que nos lleva a confrontarnos tanto en los medios de comunicación, en la sociedad, en la misma familia, porque se vuelve tema de discusión a nivel familiar, el derecho a la vida, o el derecho como, y usted también lo destaca, lo que se denomina una muerte digna. Pero tengo que pasarlo rápidamente antes de despedirlo a otro tema, y es Bogotá, la capital que lo eligió usted como representante a la Cámara y que está padeciendo la situación más difícil en seguridad, señor representante. Carlos, sí, el tema de Bogotá nos tiene muy preocupados y es una situación que vemos que va en crecimiento, y yo creo que aquí es hora de empezar a mirar muchas alternativas. Yo creo que es un llamado también a la solidaridad entre los bogotanos, porque ahora estamos frente a unos niveles de violencia y de atrocidad que yo creo que nunca habíamos visto en la historia, o sea, de que primero apuñalen a las personas para robarles una bicicleta o un celular sin mediar palabra, donde la vida ya no vale nada, y yo creo que aquí es el momento de hacer una gran reflexión como sociedad y empezar a tomar medidas que pues deben incluir incluso el derecho de la ciudadanía a defenderse, porque es que estamos en una situación muy, muy compleja en la capital de la República, Carlos. Bien complicada y bien difícil. Pues John Didier Rodríguez Marín. Don Carlos. Sí, José Luis. Una cosita, no aprovechemos al doctor, que con él uno aprende mucho y él le hace claridad a uno. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya viene el paro nacional de médicos, enfermeras, auxiliares? Se toman las calles, están llamando a todo el país, a todo el cuerpo médico de hospitales, clínicas a salir. Mala remuneración, no les pagan, vienen de una pandemia, discúlpenme la palabra, peladitos, sin un peso, no les han pagado sueldos atrasados, las condiciones de salubridad con que viven en diferentes regiones, en el Chocó, en Putumayo, allí mismo en el Caquetá. Entonces, todo ese malestar que hoy el cuerpo, ser médico ayer era muy importante, hoy tiene uno que complementarlo con otra profesión o con otra elección o con una situación distinta que le dignifique al médico su situación laboral y profesional. Doctor.
Bueno, así es y precisamente mire cómo son las cosas de interesantes. Nosotros desde hace 2 años, me refiero a Colombia Justa Libres y a médicos de otros partidos, de otras bancadas en el Congreso de la República, venimos tratando de sacar adelante el proyecto de talento humano en salud, donde estamos exigiendo que no se den más contrataciones a través de tercerización, que no se den más OPS, que se pague un salario justo y a tiempo para los profesionales, que tengamos pagos justos para contratistas, que tengamos unas condiciones dignas de trabajo. Y mire que curiosamente quienes se opusieron en plenaria fue la izquierda. Eso me llamó mucho la atención porque yo creo que son los que están acostumbrados a vivir en el problema y a de alguna manera sacar beneficios de la situación de problema en vez de buscarle las soluciones. Por eso es que ahora llaman a paros, llaman a cosas, pero después no votan y no apoyan los proyectos de ley que pretenden solucionar esta problemática del talento humano en salud en Colombia en el Congreso de la República. Yo creo que aquí es también el momento de que sean muy serios frente al país y frente al gremio de la salud. En este momento volvimos a presentar el proyecto, pasamos el primer debate en la Comisión Séptima, vamos a ir para la plenaria. Es un proyecto muy completo que ha sido discutido, charlado con absolutamente todos los sectores de profesionales, el colegio médico, los colegios de otras profesiones de la salud, y creemos que es necesario que lo aprobemos, porque el gran problema que tenemos los profesionales de la salud en Colombia es que el sistema está cuadrando cuentas con nuestros salarios y con nuestros pagos, porque no pasa nada, es la plata más barata porque es la que no le cobra intereses, nada. A un médico que le deben 6, 7, 8, 9 meses de sueldo, al final llegan y le pagan y él aguanta, y así somos los profesionales de la salud. Esperamos pacientemente a que salga el pago, buscando en el banco, buscando en el otro lado, pero resulta que eso no es justo. En otros gremios, cuando no se le paga al personal, están en juego las licencias de las empresas. Entonces acá lo que hemos traído es un proyecto de ley que exige esos pagos a tiempo como una garantía para que se pueda seguir funcionando en el sistema, y que pone unos puntos muy claros para dignificar el ejercicio de las profesiones de la salud en Colombia, que creo que es algo supremamente necesario y algo en lo que estamos en mora como sociedad también. Pues doctor Carlos Eduardo Acosta, médico de profesión, representante de la Cámara por Bogotá en el Partido de Colombia Justa Libres y que hace parte de esa bancada Provida desde el Congreso. Gracias por estar aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias, representante. Carlos, John Didier, José Luis, Eliezer, un saludo muy especial, Dios los bendiga, y un saludo a toda la audiencia de CIA Radio en Colombia. Credibilidad. www.elciaradio.com. John Didier, tema de nunca acabar y tema que va a estar siempre en la polémica de la sociedad y de la familia. ¿Muerte digna o derecho a la vida? Digamos, una fuerte decisión de sociedad, John Didier, frente a lo que ha planteado el representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta. Sí, señor, lo ha planteado de manera clara, contundente, con argumentos, porque tiene la doble virtud, tiene varias virtudes. Ser médico, por ejemplo, conocedor de la palabra de Dios, porque es que un país que no se conduzca bajo esos parámetros es un país que realmente va a tener dificultades como lo está teniendo Colombia. Colombia tiene estas dificultades justamente por eso, porque se están tomando decisiones alejados de los principios que ha establecido Dios para la vida. Y resulta que en el caso, por ejemplo, de la señora de Medellín, el presidente del colegio de ese tipo de enfermedades, pues también está en una cama, y sin embargo él no está pidiendo que le apliquen la eutanasia. Y otros enfermos que están en cama, que no pueden ir a restaurantes a tomar cerveza y a reírse de la vida, como si esta señora de Medellín le están diciendo a la señora, mire, espere a que le llegue su hora, pero no sé si es cuestión de valentía, pero
siempre se van a encontrar argumentos en ese orden de ideas, van a empezar a despachar gente y eso sería, me parece a mí, como un asesinato, como dice el médico Carlos Acosta, ponerle el trabajo sucio a los médicos cuando ellos están para salvar vida. Aplique usted la inyección, aplique usted el elemento o haga usted el aborto, saque usted esa vida que está ahí. Entonces la Constitución colombiana dice que está prohibido la pena de muerte, pero de alguna manera nos la ingeniamos para poderla sacar adelante. Ya el aborto, por ejemplo, que si que la madre está en conflicto, en angustia, en depresión, entonces que se puede quitar la vida, listo, aprobado, hágale el aborto. Eso en Profamilia, eso es al por mayor y al de tal, es un dineral el que se gana Profamilia haciendo abortos. La plata que se paga del distrito, o sea, los impuestos que paga usted por su predial, los impuestos que se pagan por Reteíca, por tantos impuestos que se pueden llegar a pagar, por valorización. Todos esos impuestos que pagan los ciudadanos se van para patrocinar abortos, porque el distrito le paga a Profamilia toda esa práctica de abortos de personas que no tienen recursos. Entonces, ¿quién lo asume? El distrito. Eso proliferó mucho, no sé cómo estará en este momento en la administración de Claudia López, en la administración de Gustavo Petro. Eso fue un común denominador. Había plata para todo eso. Recuerde usted las denuncias que hacía el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. CIA, Sistema Informativo Auténtica, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.